Y continuamos aquí en Luján Noticias, continuamos con más información en este viernes. Como siempre, vamos a dar lugar a todo lo que tiene que ver con la información previsional vinculada a la seguridad social y, por supuesto, vamos a hablar de otros temas que han sido el tema de la semana, sobre todo aquí en el plano local. Está del otro lado con nosotros, como siempre y como cada viernes, Juan Carlos Juárez. Muy buenas noches, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Janine. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿vos? Todo bien acá, con mucha información, como siempre, y además con algunos temas que son interesantes, que están en estudios, y bueno, también con el panorama local, ¿no? Que sabemos que nos genera un interés siempre muy cercano a nuestra vida cotidiana. Uh-huh. Juan, voy a arrancar, si te parece, en el plano local, después ya nos vamos a meter en lo que es la Sí, información previsional, porque hay algunos datos importantes para remarcar, en un tema que ha sido el tema de la semana. De hecho, nosotros ayer aprovechábamos para abordar esta cuestión porque precisamente este jueves, en horas de la mañana, se vivían algunos momentos de tensión con la llegada de la Policía Federal, con varios patrulleros, con un fuerte reclamo vecinal y una postura muy clara. Bueno, ustedes también, digo, en el marco de este tema que ha sido un poco el tema de la semana, han manifestado desde el espacio una postura con respecto a la instalación de este obrador que se pretende allí en la localidad de Jauregui para la mejora, ¿sí?, del servicio. Nos estamos refiriendo, por supuesto, a lo que tiene que ver con el ferrocarril, pero sobre todo además con un reclamo muy, muy claro de los vecinos de un espacio que habitualmente se utiliza para muchas actividades. bueno, nosotros desde Somos Luján, obviamente tenemos una postura en defensa del espacio público, un espacio que es escaso por otra parte, que en muchas circunstancias quienes logran, digamos, sostenerlo a través del tiempo son los propios vecinos, recuperarlo, ponerlo en valor, darle servicios y termina siendo un espacio de esparcimiento. En el caso de la estación de Jauregui es uno de los casos muy notorios de Luján, entre otros, y podemos decir que por lo menos hubo un mal manejo de la situación. A mí me parece que no se puede imponer sin conocer el territorio, sin conocer a los vecinos, sin conocer la participación ciudadana en torno a ese espacio público, más allá de que sea un espacio del Estado federal, más allá de que esté involucrado en servicio público, que es cierto que hay que resolverlo porque hay problemas con el tendido de la red del ferrocarril. Ahora, me parece que tiene que ser un marco de diálogo, en un marco de escucharse mutuamente Uh-huh. cuáles son los pormenores que llevan a ferrocarriles argentinos a utilizar ese espacio, cuál es la necesidad de los vecinos. Y me parece que el municipio tiene que ser el articulador natural de esa situación. Porque si no, otra vez, no se respeta la voluntad de los vecinos, no se respeta la autonomía municipal. Parece ser que si no te gusta, bueno, mando fuerzas de seguridad. Y la verdad que las fuerzas de seguridad deberían estar más preocupadas por custodiarnos frente a los robos que frente a impedir a que vecinos se opongan a la instalación de un obrador. Un obrador que creo que debe instalarse, habrá que buscar el mejor espacio, habrá que, tal vez haya que compartir ese espacio durante algún tiempo entre el obrador y los vecinos, con un espacio para los vecinos, pero todo tiene que ser un marco de diálogo. Sí. No puede ser sin escuchar y sin atender eh, las razones sólidas, válidas que Uh-huh. tienen los vecinos de Jaure y de todo Luján. Porque en definitiva en ese espacio, cuando se festeja cada vez que se hace el aniversario del pueblo, muchos de nosotros vamos a ese lugar. Cuando hay alguna actividad importante en la comunidad de Jaure, muchos de nosotros participamos también de ese lugar. Por lo tanto, que no Sí. es un problema exclusivamente de los vecinos de Jaure, es un problema de la comunidad lujana. Uh-huh. Me parece muy bien que se abra una mesa de diálogo. Me parece que a veces los funcionarios nacionales, que algunos los conozco y me llama la atención, que hagan una declaración como diciendo el obrador se va a hacer ahí porque hay que hacerlo ahí. Me parece que no es el camino, porque eso lo único que genera es irritar el humor social. Uh-huh. Y me parece que en este tiempo de tantas dificultades, precisamente, si hay algo que hay que evitar es irritar el humor social. Me parece bien que se los escuche a los vecinos, que se participe, pero el municipio tiene que estar al frente defendiendo los intereses de los vecinos de Luján. Uh-huh.
¿Cómo? Compatibilizando esa necesidad que tiene Ferrocarril Argentino de instalar un obrador en un punto determinado. Me parece que eso, porque así como en su momento los vecinos se manifestaron, se movilizaron cuando se intentó hacer un plan de vivienda en la calle Las Heras, en el predio cerca de la calle Belgrano, en ese gran espacio verde que hay ahí, los vecinos se manifestaron claramente y se terminó desestimando el lugar. Bueno, estábamos hablando de viviendas para muchísimas personas de Luján que lo necesitan y se reubicó en otro lugar, se buscaron otros lugares. Bueno, en este caso es un espacio público, sí. Creo que es el diálogo el camino, no hay otra posibilidad. Es bueno lo que planteas, Juan, con respecto a algo que nosotros también entendíamos que era o que fue lo que desencadenó el problema, y es la comunicación, ¿no? Es enfrentar lamentablemente a aquellos trabajadores que responden a la empresa, que responden a Trenes Argentinos ante una decisión también política, y por otra parte los vecinos, ¿no? Que vienen realizando actividades, porque este espacio no solo se ha vuelto un punto de encuentro, sino también es una fuente de trabajo para muchos emprendedores, para muchos vecinos, para muchas instituciones, que por supuesto aprovechaban este espacio y este pulmón verde en medio, además de una pandemia, para llevar adelante un montón de iniciativas, ¿no? Y eso veíamos ayer, que quizás ese enfrentamiento en algún punto se daba, ¿no? Entre los trabajadores que deben cumplir una orden y entre, por otra parte, los vecinos que decían no al obrador, pero con una serie de justificaciones y además pidiendo la relocalización en un predio que también propusieron que pertenecía a la familia Steverlin, que fue donado al municipio y que sería detrás de lo que es el cementerio actual de la localidad, por lo cual habría otra posibilidad de trasladar el obrador, digamos, a unos pocos metros más adelante para no obstruir el espacio y sobre todo para no dañarlo, ¿no? Creo que los vecinos remarcaban esto, que no estaban en contra de las obras ferroviarias y de las mejoras en el transporte, que tampoco estaban en desacuerdo en el acopio de materiales, por supuesto no en cantidades extremas, pero sí les preocupaba mucho el ingreso de maquinaria pesada, porque eso es lo que también durante tantos meses, porque sabemos que la obra en sí no va a durar solo un año, hay un montón de condiciones que llevan a que una obra se demore o no, bueno, podría realmente dejar el predio en esas condiciones, aunque ellos aseguran dejarla en esas condiciones. Digo, quizás creo que lo mejor sería esto, ¿no? Buscar una relocalización y que puedan seguir trabajando cerca de la localidad. Hay que buscar un espacio alternativo que no genere inconvenientes. Además, vuelvo otra vez, cuando se toman decisiones desde una oficina, así sea de planificación, que evidentemente de planificación tiene poco, a 70 kilómetros del lugar, no se conoce la idiosincrasia del pueblo, no se conoce la historia del pueblo, porque precisamente si hay algo que ha caracterizado a los vecinos Jauregui es la defensa del espacio verde, del medio ambiente, del agua, de la forestación, es una característica propia de la comunidad. Ahora, que los funcionarios nacionales no lo conozcan, bueno, puede darse esa situación. Ahora, los que sí conocemos esto, los que sí conocen son las autoridades, los 20 concejales, el intendente, todos sus funcionarios. Creo que hay una diputada provincial que vive en Luján y una senadora provincial, según tengo entendido. Me parece que también podrían tomar intervención en un tema, porque uno a veces se encuentra con que a muchos les gusta decir que vive en Luján, pero después se ocupa un cargo en algún lugar, parecería ser que ya no son de Luján, ¿no? Son de Tigre, o son de Tuzangó o de Castelar. Me parece que vivir en Luján implica tener un compromiso con su comunidad permanente. Entonces, me parece que esas cosas también las señalo porque tiene que ver con nuestra idiosincrasia. Sí, claro que sí, con la historia. Y sobre todo Jauregui, ¿no? Digo, Jauregui, Pueblo Nuevo, que uno habitualmente está por allí. Bueno, en mi caso, las localidades, fíjate, y tiene una historia, ¿no? La utilidad que le da. Sí, se han mostrado en varias oportunidades incluso con posibilidad de realizar iniciativas de manera propia, digo, siempre se han manifestado en ese sentido para generar y para también realizar, ¿no?, distintas cuestiones. Jauregui siempre ha manifestado también ese punto de que pueden realizar un montón de iniciativas, quizás sin tener que depender de otros, ¿no? Digo, hay toda una historia detrás
evidentemente en ello, y bueno, como lo decías vos, la idiosincrasia sin dudas del pueblo es lo que hace que hoy los vecinos levanten esta bandera. No olvidemos que hace muy poco, también en una cuestión vinculada al medio ambiente y demás, los vecinos también frenaban en la instalación de una posible antena. Digo, vienen ya con una larga historia desde lo ambiental, desde lo que tiene que ver precisamente con el espacio público. Hay historia de la comunidad local, tema contaminación, planta depuradora, basural, claramente. el río, los efluentes industriales. Digo, hay toda una historia en ese aspecto. Entonces me parece que cuando vos tomás una decisión y ¿sabés con qué se identifica el espacio público? Con la democracia, con la participación, con los vecinos tomando decisiones. El espacio público se identifica con eso. Es tanto que a algunos les gusta hablar de inclusión de derechos. Bueno, precisamente una de las cosas que vedó o que prohíben las dictaduras son el espacio público. Todo el espacio, porque hoy uno a veces escucha cada barbaridad y digo, está bien que uno puede no haber vivido una época. Yo no viví cuando San Martín cruzó los Andes, pero para saber lo que hizo leí un libro. Es decir, si alguno no vivió la dictadura, para saber lo que pasó puede leer a distintas miradas lo que ocurrió. Y una de las cuestiones que había implementado la dictadura en su momento era que no podía haber reuniones de más de 3 o 4 personas en la vía pública. Es decir, parece una cosa de un cuento macabro, pero no, lo vivimos acá en la Argentina. Entonces, el espacio público tiene que ver con la democracia. Por eso las grandes marchas, las grandes movilizaciones cuando se recuperó la democracia en el 83. Y de ahí para acá. Porque el espacio público tiene que ver con la participación, tiene que ver con la toma de decisiones por parte de la ciudadanía. Y alguien podrá decir, ¿y eso tiene que ver con una filosofía? Sí, tiene que ver con una filosofía. ¿Con qué filosofía? Con la filosofía de la libertad. Nada más y nada menos. Bien, allí la postura de Somos Luján, tu postura, Juan, también con respecto a este tema. Insistimos, en una historia realmente que abarca varias situaciones y varios episodios que ha tenido incluso la localidad con respecto a la cuestión ambiental y también al espacio público. La verdad público, que nosotros no nos hemos acercado directamente al lugar. Si bien yo hablé con Espunia, que fue un poco el que motorizó desde un principio esto con un interés como vecino, no hemos ido hasta el lugar a algunas reuniones por razones de la pandemia. Sí. Porque había gente de nuestro sector como Julia Cortabarría o Pichi Bertini o tantos otros que querían acercarse al lugar para dialogar con los vecinos, pero bueno, tomamos la decisión de expresarnos públicamente sin necesidad de estar en el lugar. Si fuera una cuestión inexorable, la hacemos, pero mientras tanto tratamos también de cuidarnos, de cuidar la salud. Así que bueno, esa ha sido nuestra postura. Bien, de hecho los vecinos han suspendido algunas actividades previstas culturales y sociales que iban a realizar precisamente en el predio, que ya venían haciendo desde el fin de semana anterior por las nuevas restricciones que rigen, reiteramos, hasta el próximo 31 de mayo, motivo por el cual solo lo han hecho aquellos que estaban, digamos, en condiciones de cercanía cuando vieron la llegada del personal policial y demás, pero ya habían dejado algunas actividades para realizar la semana próxima, cuando todo vuelva a las medidas previas a estas que se tomaron durante estos 9 días. Juan, pasamos, si te parece, a la información previsional. Contanos un poco las novedades. Reiteramos que en el día de hoy comenzaron a cobrar los jubilados y pensionados del IPS, es decir, aquellos que terminan el DNI en 0, en 1, en 2 y en 3, y a partir del día lunes lo van a hacer en los que terminan entre el 4 y el 9. Por lo tanto, estamos en proceso de pago de jubilaciones y pensiones por parte del IPS. Hay un dato muy importante que tiene que ver con la seguridad social, específicamente con la salud. En el día de hoy, la provincia de Buenos Aires comenzó a inscribir a las mujeres embarazadas para la vacuna como un grupo prioritario. Me parece muy importante, es una medida realmente que hay que tenerla en cuenta. Pueden anotarse a través de la web de provincia, pueden anotarse a través de la aplicación que hay por el tema Buenos Aires Vacuna, digamos. Me parece que las mamás que están a la espera pueden aprovechar esta circunstancia de vacunarse. Si bien la vacuna no es obligatoria porque es optativa, esto también hay que decirlo, pero me parece que es una buena oportunidad también para la inmunidad
que se requiere frente a esta pandemia. Bien. Y otro dato que quiero compartir es la vacunación en los adultos mayores. Fíjate que son datos de los que no se hablan, ¿no? Me parece que son datos muy importantes. En lo que hace a las personas mayores de 80 años, se vacunó prácticamente el 79%. En las personas entre 70 y 79 años, el 87% de todo el universo. Y de las personas entre 60 y 69 años, entre 70 y 79 años, 87%, y entre 60 y 69 años, 79%. Eso hace un total de 6.542.226 adultos mayores que se han vacunado, que por lo menos tienen una dosis. Este es un dato importante, me parece, porque prácticamente ha alcanzado a lo que se denomina el porcentaje que se debe cubrir para la inmunidad de rebaño, que Claro se sí. dice, en este caso, de adultos mayores. Me parece que es un dato muy importante. Sí. Y después, con respecto ya a lo que es el tema de las mujeres, ¿se acuerdan que yo hablé un par de oportunidades acá que tenemos cerca de 250.000 mujeres entre 60 y 65 años que no pueden acceder a la jubilación porque la moratoria solo puede justificarse aporte mediante pago de moratoria hasta el 31 de diciembre del 2003? Y que hay casi 1.100.000 mujeres entre 55 y 59 años. Bueno, ANSES está estudiando una medida que es muy importante, por el cual a muchas de las mujeres entre 60 y 65 años le van a reconocer años de aportes por tareas de cuidados. Este es un nuevo concepto que, si bien en países desarrollados se utiliza, el tema de los cuidados que tiene que ver con las actividades que son propias de una casa, la atención de los chicos, los estados de lactancia, los estados de excedencia que se piden cuando hay maternidad, el tiempo del embarazo, la atención de los chicos, más en este tiempo con el tema de la suspensión de las clases o las clases a distancia, la suspensión presencial, pero las clases a distancia. Frente a todas esas circunstancias se piensan aquellas familias que han recibido, por ejemplo, la asignación universal por hijo. Claro. Se piensa como base otorgar, como base, un año de reconocimiento de aporte por cada hijo. O puede llegar esa consideración hasta 3 años por cada hijo, dependiendo de las circunstancias, si hay discapacidades. Es decir, entran a conjugar, ese es un tema que se está estudiando en este momento en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Esto lo quiero señalar porque es un tema que nosotros hemos hablado acá más de una oportunidad, Janine. Decíamos que era necesario que se volviera a articular la moratoria, que se corriera el punto de corte que había para el reconocimiento de daños a través de moratoria. Bueno, esta va a ser y estaría beneficiando en principio, si se logra finalmente poner en práctica, beneficiaría en principio a más de 150.000 mujeres. Es un dato muy importante. Seguramente va a haber otro mecanismo para el resto de las mujeres, porque hay muchas mujeres que tienen aportes entre 20 y 28 años de antigüedad, o 29, pero que no alcanzan a cumplir los 30 para poder jubilarse. Muchas veces hay muchas mujeres que tienen que dejar su trabajo porque o tienen que se hacen cargo de sus hijos, o porque tienen que hacerse cargo a veces de sus padres, ¿no? Por razones de salud. Bueno, eso tiene que ver con todo lo que es tareas de cuidado, que es un concepto muy nuevo en el mundo, pero que es un concepto que la pandemia lo ha recertificado, por decirlo de alguna manera, y que va a ser un tema de debate, de atención, ya es un tema de estudio y de trabajo en los organismos tanto internacionales como nacionales de seguridad social. Así que me parece que esa es una muy buena noticia. Bien, bueno, claramente era uno de los temas que también sabíamos que ibas a ampliar, precisamente por eso, ¿no? Por lo que siempre decimos, y es que
realmente es importante para las personas, sobre todo estar informadas, sobre todo tener asesoramiento con respecto a esto y sobre todo con lo que realmente cuesta muchas veces llegar a esa edad y lograr tener la jubilación, ¿no? En los términos que realmente lo exige la ley y sobre todo para que esa etapa de la vida que sabemos que es un poco ya de descanso y de tranquilidad y demás se pueda vivir dentro de las mejores condiciones posibles, ¿no? Es lo que siempre tratamos después de tantos años de sacrificio, de trabajo y demás, ¿no? Exactamente, tiene que ver precisamente con eso, con un reconocimiento en el trabajo y en la actividad que no solo está vinculado a la actividad productiva, sino que está vinculado a una actividad de cuidados y de servicios en el hogar que tienen una gran relevancia, tienen una gran importancia porque hacen a la familia, hacen a la comunidad, en definitiva hacen a un desarrollo integral de la sociedad. Me parece muy importante. Empiezan a valorarse, como se empiezan a valorar tantas otras cuestiones que son significativas y que no se han tenido en cuenta por distintos motivos. Juan, ¿algún dato más para agregar? ¿Algo más que quieras remarcar? No, no, por el día de hoy creo que tenemos suficiente y decirles que, bueno, hoy es el día de los jardines de infantes y de la maestra jardinera. Así que nuestro saludo a las educadoras de educación inicial y que tengan un lindo día. Y seguramente muchos chicos extrañan la actividad en el ámbito del jardín de infantes. Así que bueno, mandamos saludos. Hoy me acuerdo, yo pertenezco a la generación que no hacía jardín de infantes, pero teníamos en la escuela 21 el jardín dentro de la misma escuela, era un aula. Lo sé. Y ahí siempre estaban, que nos llamaban para que jugáramos con los chicos, más chiquitos, la señorita Pirucha y la señorita Capota. Con Pirucha me sigo conectando, a Capota hace mucho que no la veo, que no tengo. Y también he tenido la oportunidad de que me acompañaran en política docentes, pero maestra jardinera como Graciela Domínguez o como Negrita Burgos, como Graciela Bianchi, y tantas otras. Así que no, mi reconocimiento y agradecimiento por ese trabajo tan importante que hacen en la educación inicial. He ayudado a muchísimos jardines de infantes en mi función como diputado provincial, el jardín que está camino a Carlos Ken, que estaba ahí como directora, el apellido es Romero, no me puedo acordar el nombre, que hicieron un gran trabajo, que lograron que se construyera el jardín nuevo, que fue una obra extraordinaria. Así que mi reconocimiento y mi saludo para todos y cada uno de ellos. Juan, gracias como siempre, nos reencontramos la semana próxima. No, gracias. Un abrazo.